Ya está grabando. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Guillermo Goyenola, soy docente del CURE y hoy fui invitado para trabajar algunos temas sobre los que ya les voy a contar en el marco del taller interdisciplinario de tópicos regionales 1. Es muy probable que muchos de los que están aquí o de los que vean el video luego identifiquen esta imagen o no. ¿Alguno de ustedes la identifica, de los que está por acá? ¿Para nada? Y bueno, esto es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero ¿y si yo les muestro esta imagen? Bueno, este fue un personaje de una película de Pixar de hace unos años. ¿Se acuerdan algo del guión de esta película? ¿Se acuerdan que era una situación, el planeta Tierra llegó a una situación de acumulación de basura por consumo desmedido a tal escala que la Tierra dejó de estar apta para soportar la vida humana y la vida en general, y entonces la solución tecnológica que se buscó fue dejar algunos robots muy pequeñitos como Wall-E, el de la pasada imagen, dejarlos en la Tierra para que se hicieran cargo del problema. Y la población mundial decidió escaparse hacia las estrellas hasta que recibiera algún tipo de noticias de la Tierra de que el problema estaba solucionado, que la Tierra estaba apta para regresar, para soportar la vida. Este fue el gran crucero interespacial que se construyó para escapar de la Tierra, que se llamó el Axiom, que realmente es muy interesante como propuesta conceptual, y los que quieran explorar cuáles eran sus características, hay algunos videos en YouTube que pueden explorar. Y bueno, tenía todas las comodidades, todo solucionado por medio de la tecnología, lugares de descanso, recreacionales. Las personas que vivían en esa nave interespacial, no tenían que hacer nada por sus propios medios, ni siquiera transportarse, ni obtener comida, nada. Tanto así de que por la falta de uso de los músculos, las personas, había un problema generalizado de la población de esa nave, de obesidad, pero ni siquiera eran capaces de volver a subirse a la silla si se caían de la silla. Hasta ese punto tenían solucionadas todas sus necesidades en esa gran nave espacial que los salvó de la catástrofe en la Tierra. Ahí estamos en Wall-E. Y me pareció interesante tomar esto como disparador para la actividad de hoy, ya de que esto se centraba en la película en el año 2115. Y en 2115 es dentro de 100 años, no falta tanto al final de cuentas. 2115, y el tema es, bueno, a 100 años de este momento de la película de Wall-E, ¿en qué situación nos encontramos? Y bueno, discutir un poco en la actividad de hoy, particularmente, si la opción que nos queda o que vamos a tener dentro de 100 años es abandonar el planeta, y si pensamos que vamos a poder abandonar el planeta. Como disparadores. Bueno, entonces, si vamos a tratar de responder en la primera sección la pregunta si la opción es abandonar el planeta dentro de 100 años. Y una de las cosas que yo cambio la pregunta y planteo que analicemos es cómo se sustenta la vida en la Tierra, ¿no? Si suponemos de que vamos a llegar en 100 años a la situación planteada por esta película, porque la Tierra pierde la capacidad de soporte de vida, bueno, ¿cómo se sustenta la vida en la Tierra? El primer punto de análisis es el tradicional, es el de los recursos naturales. Los recursos naturales son los que soportan, por mucho tiempo se explicó de esta forma, la vida en la Tierra, y se definían como todos aquellos componentes de la naturaleza susceptibles de ser aprovechados para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos y que tienen un valor actual o potencial en el mercado. ¿Está? Todos los bienes de los que nosotros podemos explotar como humanidad y que nos permiten vivir en este planeta. Ahora, los recursos naturales se pueden definir como aquellos elementos de la naturaleza, esta es otra definición alternativa, de la naturaleza y del medio ambiente, esto es, no producidos directamente por los seres humanos, que son utilizados en distintos procesos productivos. ¿Está? Y muchas veces el análisis de la capacidad de soporte de vida de la Tierra se restringió únicamente al análisis de los recursos naturales. Y se fue más en detalle, se pueden clasificar de acuerdo a uso de naturaleza,
en recursos minerales, o energéticos fósiles, o energéticos alternativos, recursos naturales hídricos, geológicos, bióticos, y la lista puede ser muy larga. También se pueden clasificar de acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, la tasa de generación o regeneración, el ritmo de uso, el de consumo, y todos seguramente, todos los que estén viendo este video en este momento, hayan escuchado hablar de los recursos naturales renovables, o los no renovables, o los inagotables o de flujo. Esto es más difícil, no está tanto en el discurso, ¿no? A ver, ¿qué son estas cosas? Recursos naturales renovables. Los recursos renovables son aquellos que son reemplazados por procesos naturales y pueden utilizarse indefinidamente en caso de que no exista sobreexplotación. ¿Tá? Esto es un recurso natural que se gasta y se recupera, por lo tanto se renueva, y uno, a una tasa adecuada de explotación, puede seguir explotándolo indefinidamente. Los no renovables son recursos naturales presentes en cantidades limitadas, cuya disponibilidad se reduce a medida que los utilizamos. ¿Ejemplo? ¿Se les ocurre algo? Exactamente eso que están pensando. El petróleo, por ejemplo. ¿Tá? O un mineral cualquiera que no se vuelve a generar. ¿Tá? Esto es un ejemplo de bombas de extracción de petróleo, pozos petroleros. ¿No? Bueno, el modelo es, estamos un poco pasado de rosca, explotando de una forma desmedida recursos que no son recuperables y bueno, nos estamos quedando sin que explotar, ¿no? La tercera categoría en esta clasificación es la de recursos inagotables o de flujo, que son aquellos que no se extinguen ni disminuyen su disponibilidad con el uso ni con el paso del tiempo. Por ejemplo, la luz solar o el viento. ¿Tá? Eso no se va a extinguir y lo vamos a poder seguir utilizando. Ahora, después de un tiempo de tratar de explicar la capacidad de soporte de la vida sobre el planeta Tierra, sobre el análisis de los recursos naturales, clasifiquemos como los clasifiquemos, se llegó a la conclusión de que este análisis era un análisis completamente incompleto y no era suficiente para explicar por qué la Tierra era capaz de sostener la vida como la sostiene. Y en los últimos 15 años, quizás un poquito menos, se introdujo un nuevo concepto. No es que se haya dejado de lado el de recursos naturales, pero se pasó a una conceptualización más compleja, que es el de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos incluyen todos los bienes y servicios que las sociedades humanas obtienen de los sistemas naturales. Si nos paramos acá en bienes, esto podría ser idéntico, conceptualmente, a los recursos naturales, a la idea de recursos naturales, pero acá se está incluyendo otro gran paquete de cosas que nos permiten vivir en este planeta, que son los servicios brindados por la naturaleza, comillas, a las sociedades humanas. El marco se basa, yo voy a tratar de explicarlo rápidamente desde un punto de vista gráfico. Imaginémonos la Tierra como un gran ecosistema en donde su estructura, por ejemplo, los recursos que están disponibles, ¿tá?, dependen y interaccionan con el funcionamiento del sistema. ¿Tá? Un gran ecosistema que soporta la vida. Esos bienes y servicios que genera ese gran ecosistema los vamos a denominar servicios ecosistémicos y son aprovechados por el sistema humano, ya sea personas, grupos, poblaciones, comunidades, instituciones. Y este sistema humano va a intervenir en el ecosistema. Ahora, cuando se hablaba de la perspectiva de los recursos naturales, se veía el ecosistema y los objetos que generaba, y nada más. No se veía este componente, ni la interacción entre los dos componentes, tampoco se veían los servicios. Y no había una visión detrás de ese modelo de un sistema complejo, socioecológico, con componentes humanos y ecosistémicos que interactuaban de una forma que el sistema se retroalimenta, ¿no? Si los servicios ecosistémicos, por ejemplo, y ahora vamos a ver un poco más en detalle, agua se sobreexplota o se sobrecontamina, ¿no? Este sistema va a tener menor capacidad de brindar ese tipo de servicios, va a perder capacidad de soportar vida. Bueno, los servicios ecosistémicos, esto surgió con la evaluación del milenio, ecosistémica del milenio, un primer documento del 2003, un segundo del 2005, se clasificaron en 4 grupos, que en función de la traducción que uno encuentre puede variar su denominación en español, pero los conceptos son exactamente los mismos. Los primeros son los de aprovisionamiento. ¿Tá? Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, por ejemplo, alimento,
agua, madera, entre otros. Esto es muy claramente el concepto anterior, pretérito de recursos naturales. ¿Tá? Son los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. Ahora, todas las otras tres categorías son cosas que quedaban fuera en el análisis anterior y tenían que ver con los servicios ecosistémicos de regulación, esto es, la purificación del agua y del aire, la regulación del clima, el desarrollo del suelo, o los culturales, educacionales, recreacionales, espirituales, y por debajo de todos estos, los de apoyo o soporte. Por ejemplo, la producción primaria, la producción de materia orgánica que hace que en la biosfera esté disponible alimento para nosotros, que no somos capaces de producir materia orgánica, o el reciclado de nutrientes. 4 categorías. Vamos a tratar de explicarlos un poquito más. Este es el esquema de la evaluación ecosistémica del milenio. Se plantean los servicios ecosistémicos de apoyo. Seguramente tengan que recurrir a la presentación, al original, para poder ver los textos en verde. Aparecen los de apoyo o de soporte, hay distintas traducciones, y entre ellos está el ciclo de nutrientes, la formación del suelo, la producción primaria. Y si no existiesen este tipo de servicios ecosistémicos, ninguno de los otros servicios ecosistémicos podrían ser brindados. Ni los de aprovisionamiento, ni los de regulación, ni los culturales. Todos estos en conjunto, volviendo a la lógica de la presentación, los de aprovisionamiento se refiere al concepto anterior de recursos naturales, los de apoyo pueden llevar distintos nombres como de soporte o de base, y hay un aspecto que es muy relevante, es que estas 3 categorías, salvo los de aprovisionamiento, aquel concepto de recursos naturales, estas 3 categorías no son identificables en forma inmediata, ¿tá? Y por lo tanto, el ciudadano promedio no percibe que necesita de todo esto para poder vivir en este planeta. El mecanismo tiene que estar funcionando. Al parecer bastaría con tener agua y alimento y pocas cosas más para estar en este planeta, pero si no ocurren otras cosas, es imposible que se produzca agua y alimento en condiciones como para ser consumidos. Y bueno, la evaluación del milenio avanzó más allá y planteó cuáles eran los vínculos y la magnitud de los vínculos con distintos componentes del bienestar de la humanidad en general, ya sea la seguridad, los materiales, la disposición de materiales esenciales para una vida decorosa, la salud, las buenas relaciones sociales. Y fue un gran cambio de paradigma en cuanto a cómo entender la relación del hombre con la naturaleza. Ya no es explotamos objetos, sino tenemos que entender cómo funciona el sistema y interactuar con el sistema de forma de poder seguir explotando estos servicios. Y esto en general surge cuando se dan grandes crisis, ¿no? La disponibilidad de los servicios ecosistémicos es generalmente considerada como garantizada. Recién cuando esos servicios, por ejemplo, el agua potable en condiciones, falta, son afectados o desaparecen, la sociedad toma conciencia de su importancia y comienza la discusión sobre su valor. Bueno, entonces el tema es, ¿y qué tan fuerte está siendo la presión que la humanidad le pone al planeta? ¿Y cómo esa presión repercute en el funcionamiento del sistema y en los servicios ecosistémicos que nosotros queremos obtener de ese sistema? Entonces, hay un concepto que surgió también recientemente, en los últimos años, que es el de huella ecológica. La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerarlos, que es otro concepto que es el de biocapacidad. La Tierra, el planeta, tiene una capacidad de generar bienes y servicios, y la huella ecológica mide con qué intensidad están siendo utilizados esos bienes y servicios. Desde el punto de vista operativo, la huella ecológica representa el área de tierra o agua ecológicamente productivos, por ejemplo cultivos, pastos, bosques, ecosistemas acuáticos y idealmente también el volumen de aire. Entonces fíjense, acá estamos hablando de tierra, agua y aire necesarios para generar recursos y además para asimilar los residuos producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida de forma indefinida. Entonces acá lo que estamos planteando es
mi huella ecológica es de tantas hectáreas, con el agua que hay en ese terreno, con la cantidad de aire que involucra eso. Yo necesito eso para generar todo lo que necesito para vivir. ¿Tá? Y lo que necesita la población mundial entera es la suma de lo que necesita cada una de las personas. O eso podría ser en un primer análisis. Vamos a seguir un poco. Hay un sitio que es muy interesante, yo les recomiendo que lo visiten, que se llama... no puedo leerlo acá, disculpen. Footprint es huella. Footprintnetwork.org es la red de la huella.org, que ha hecho algunas evaluaciones muy interesantes sobre qué tan pasado de rosca estamos como humanidad en el uso de estos bienes y servicios. Esta es una gráfica que han actualizado recientemente, en donde se plantea la biocapacidad del planeta. Este es el número de planetas tierras necesario para sostener la población actual, al ritmo de consumo actual. Esta es la biocapacidad, entonces se necesita un planeta. Si la explotación fuese al ritmo de un planeta, estaríamos compensados a la máxima tasa permitible de consumo, de uso, para no estar sobregirados. Ahora, el tema es que ustedes fíjense, desde 1960 a la fecha, cómo ha ido evolucionando la huella ecológica de la humanidad en el planeta, y ya cerca de 1970 se alcanzó ese límite máximo de explotación y se fue más allá. Y estamos sobregirados. Necesitamos más planetas de los disponibles. Entonces, fíjense, 2015, estamos necesitando más de un planeta y medio para sostener la población actual al ritmo de consumo actual. ¿Ah? Y bueno, existen distintas alternativas, distintos escenarios futuros. Si seguimos haciendo negocios como usual, uno de los escenarios, seguramente en 2030 precisemos cerca de 2 planetas para sustentar la vida como la conocemos y la solemos usar hoy. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Esto es degradación de recursos. Estamos consumiendo mucho más rápido de lo que se regeneran las cosas y agotando otro tipo de recursos. Ahora, hay otros escenarios alternativos. Acá se plantea uno que es, por ejemplo, la reducción de las emisiones de carbono al 30%, en donde podría llegar a estabilizarse, no reducirse demasiado ni solucionarse para 2030, pero sí estabilizarse bastante lo que es la huella ecológica de la humanidad. Es un ejercicio interesante de hacer. Ustedes fíjense, 1970, esto es muy reciente en la historia, pero ya hay evidencia científica suficiente para demostrar de que estamos pasados rosca, estamos usando mal y más de lo que debemos los recursos y los servicios ecosistémicos que brinda el planeta. En el año 2000 hubo una publicación muy interesante en donde se planteó que estos cambios por sobreexplotación o por cambio de uso muy intensivo de todos los servicios en el planeta, la Tierra estaba sufriendo un cambio que tenía una característica de una magnitud tal que era suficiente para definir una nueva era geológica. ¿Ah? Y hay evidencias geológicas que permiten soportar esa evidencia. Y bueno, nosotros hasta el año 2000 clasificábamos el tiempo en el que vivíamos como en el Holoceno, y a partir de ese momento se planteó de que estamos entrando en una nueva era, una era en donde los procesos a nivel global están controlados por la humanidad, y se propuso el nombre de Antropoceno. ¿Ah? Esta gráfica tiene un pequeño letrero que dice: usted está ahora abandonando el Holoceno, y fue una publicación bastante famosa que trataba de con un poco de humor representar este cambio en el tiempo. Y así pueden encontrar muchas de este tipo de cosas. Bienvenidos a la fabulosa era del Antropoceno. Y hay más trabajo académico, más allá de estas cosas que son anecdóticas. Esto, por ejemplo, es un sitio en internet en donde pueden encontrar datos de cómo ha evolucionado en el tiempo. Yo sé que son muy chiquititas las gráficas y no nos vamos a poner a analizarlas en detalle, pero tienen desde 1750 hasta el 2000, tienen cómo ha evolucionado consumos o usos de distintos servicios. Ustedes fíjense, las gráficas naranjas y amarillas, son muy claras que en los últimos años, en los últimos 50 años, en los últimos 100 años, hubo un incremento exponencial del consumo, ya sea de consumo de fertilizantes, del uso de agua, de la variable que ustedes quieran considerar. Les podría leer otras ahí, del número de teléfonos, del número de vehículos a motor, de la población urbana.
todas se disparan. La humanidad no pasa inadvertida en el funcionamiento de la Tierra desde hace ya unos cuantos años y ya hay muestras, hay muchas señales desde el punto de vista científico, y este año habría un congreso en donde geólogos de todo el mundo estarían tratando de sacar la conclusión de si esta hipótesis del cambio de escala global a nivel de ser necesario definir una nueva era es una propuesta razonable o no razonable. Bueno, entonces, manejamos dos conceptos: la huella ecológica como la demanda de recursos per cápita y la biocapacidad como la capacidad de generar esos recursos que demanda. La huella ecológica puede variar, o sea, la huella ecológica de todos los que estemos aquí seguramente sea diferente, la individual, y depende del consumo, por ejemplo, y de la eficiencia productiva. De repente obtener el mismo producto, a uno le cuesta más esfuerzo que a otro, más recursos naturales, explota más servicios que a otro. La huella ecológica varía del consumo y la eficiencia productiva. La biocapacidad varía cada año con el manejo de los ecosistemas, las prácticas agrícolas como fertilización e irrigación, con la degradación de los ecosistemas, con la meteorología, con el tamaño poblacional. ¿Tá? Estas cosas no son fijas, no es que la Tierra tiene determinada capacidad de soporte y eso va a ser permanente. Un año de seca en determinado lugar va a disminuir la biocapacidad. Las grandes hambrunas en África en general están asociadas a eso. Una gran sequía, la biocapacidad del territorio disminuye, hay menor capacidad de producir alimentos y se generan grandes hambrunas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros podríamos medir, de alguna forma, estimar cuál es la biocapacidad y la huella ecológica de determinados territorios del mundo. Y el primer ejemplo que les voy a plantear es el de Estados Unidos. Estas gráficas están todas disponibles en la red y son actualizadas periódicamente. Estas fueron actualizadas ayer y están disponibles hasta el año 2012. Ustedes fíjense, tenemos escala de las X, el eje horizontal, tiempo, desde 1961 hasta el 2012. Y eje vertical, las hectáreas por persona necesarias para soportar el nivel de consumo y de uso de recursos. ¿Tá? La línea verde se refiere a la biocapacidad. O sea, imagínense, territorio de Estados Unidos, yo puedo calcular en hectáreas su superficie. Sé la población de Estados Unidos. Entonces, yo tengo muy claro, puedo dividir el área por el número de personas y le asigno un área de terreno productivo a cada una de las personas. ¿Tá? Yo hasta ahí voy a poder dividir el pastel, digamos. Ahora, de acuerdo a la forma de vida de cada uno de los habitantes, ¿cuántas hectáreas precisan para soportar su forma de vida? Eso es la huella ecológica. ¿Tá? Si nosotros en una gráfica vemos que la huella ecológica está por debajo de la biocapacidad, no hay sobreexplotación de recursos. Si está por arriba y aparecen estas franjas rojas, hay sobreexplotación de recursos. Estados Unidos es un caso muy claro, tiene una biocapacidad que no es baja, de aproximadamente 5 hectáreas por habitante, ¿tá? Que ha ido cayendo en el tiempo, y esto puede ser por degradación y pérdida de servicios ecosistémicos o por aumento de la población. Siempre la misma superficie la tengo que dividir entre más personas, eso habría que analizarlo. Pero se mantiene bastante estable, entre 5 y 4. Pero necesitan el doble de superficie de lo que tienen disponible. ¿Y esto cómo es posible? Y esto es posible por sobreexplotación y es posible por subvención a distancia. Hay recursos que son generados en otros lugares del mundo y que van a Estados Unidos para que los americanos, los norteamericanos, puedan colmar con sus expectativas, con sus demandas. Estados Unidos. Alemania. Alemania, otro país del primer mundo, tiene mucho menor biocapacidad, es un país mucho más chico, con menos recursos naturales, menos servicios ecosistémicos brindados por su territorio y con una demanda mucho más grande que la capacidad, no tan grande como la de los norteamericanos. Si se acuerdan, estábamos en 8 a 11, por ahí, hectáreas por persona. Acá estamos hablando de que precisan entre 4 y 8 en distintos momentos de la historia, entre 4 y 7 y pico, pero es claramente un país que se encuentra sobregirado, aunque al parecer la tendencia es buena en el sentido de que va disminuyendo la huella ecológica de la población mientras va aumentando la biocapacidad. Eso es una buena tendencia, es un mal momento, una mala situación de estado, pero una buena tendencia a largo plazo.
Japón. Japón es un país muy chiquitito con mucha gente adentro. Ni explicamos nada. China. Muy grande, mucha gente y con un desarrollo poblacional increíblemente acelerado en las últimas décadas. Fíjese, China pasó en los años 60 de tener una situación bastante equilibrada, pero forzada al límite. No estaba la huella ecológica muy por debajo de la biocapacidad, estaba forzada, estaban al palo y ahora pasaron a sobregirarse muy mal y la tendencia es muy mala, ¿no? Es un caso completamente contrario al de Alemania. Fíjense en México, vamos a irnos acercando al barrio. En barrio se dan dos procesos que tienen tendencias opuestas. Uno es de la pérdida marcada de la biocapacidad, de la capacidad de soportar vida, y otra es al aumento de la huella ecológica de la población, lo que ha pasado a cambiar el signo de la interacción, ¿no? De un país que tenía margen de sobra a un país que está sobreexigido, fuertemente sobreexigido. Otro continente, Zimbabue. Algo parecido, ¿no? Aunque parece haber una disminución de la huella ecológica de los habitantes, igualmente la caída de la biocapacidad es mayor. Y por lo tanto es otro país que también está sobreexigido. Ahora, ¿qué pasa si nos venimos a Sudamérica y analizamos Brasil? Brasil es un país monstruosamente grande, de escala continental, que tiene gran parte de superficie en el Amazonas, una capacidad de producir bienes y servicios increíble. La biocapacidad de Brasil es muy alta. Muy alta. Y si bien tiene una población muy grande, la biocapacidad es tal que no está sobreexigido. Está explotando menos de lo que sería el máximo soportable. Pero hay un gran problema, y es que hay una caída franca y sostenida de la biocapacidad del país. Esto, yo no he analizado las causas últimas de los comportamientos de cada uno de estos gráficos, pero yo podría hipotetizar claramente de que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la deforestación del Amazonas. Uno de los grandes elementos por los cuales este territorio pierde capacidad de soportar vida. Brasil, Argentina. Argentina es el granero del mundo, es otro país con una capacidad de producción de alimentos monstruosa y tiene una gran biocapacidad mayor que su huella ecológica. Ahora, fíjense que la tendencia a largo plazo también es la de pérdida de biocapacidad. Y para terminar, preguntémonos cómo estaremos por casa. Y a ver, un tiempo. Yo tomo agua y ustedes piensan, a ver cómo les parece que estamos por casa. ¡Chachán, chachán! En Uruguay tenemos, yo creo que tenemos una ventaja, y es que nuestra población es bastante reducida. Y en ese sentido, cuando dividimos nuestra riqueza entre el número de habitantes, no estamos sobreexplotando nuestros recursos. Aquello del país natural no parece estar tan lejano. Igualmente tenemos un ritmo de consumo que no es despreciable. Cada uno de nuestros pobladores necesita casi 5 hectáreas para poder soportar su nivel de consumo. Bueno, muy bien. Habiendo llegado a este punto, estuvimos hablando de recursos naturales, estuvimos hablando de servicios ecosistémicos y estuvimos hablando de huella ecológica. Sobre estos conceptos nos veníamos refiriendo en los años anteriores en el marco del taller 1, y este año los coordinadores del grupo me plantearon de que este año estaban poniendo énfasis en el tema agua, o iban a poner énfasis en el tema agua e interacción con la sociedad. Así que de acá para adelante vamos a tratar de pasar a cosas más específicas. Veníamos de servicios ecosistémicos y recursos naturales como algo genérico, el agua estaba en la lista pero era una más. Huella ecológica, el consumo de agua era una más en la lista. Analicemos específicamente lo que pasa con el agua. Hay un concepto que es el de huella hídrica que ha surgido hace 10 años. Y la huella hídrica, ustedes fíjense, pasamos de un contexto sociopolítico en donde se planteaba que las grandes guerras iban a ser en principio por el caucho y luego por el petróleo, a esperar que las futuras guerras tengan mucho que ver el agua como recurso. Se tuvo evidencia o se tuvo conocimiento de que el uso del agua aumentó más del doble que la tasa de crecimiento de población en los últimos 100 años. Y bueno, el agua, sin duda, la gestión del agua, del recurso hídrico, es un problema.
Y se definió la huella hídrica para tratar de enfrentar este problema como el volumen total de agua que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de un país. Entonces fíjense que esto integra los conceptos que explicamos antes, como el de huella ecológica, aplicado solo al agua, y el de servicios ecosistémicos y recursos naturales en general. Esto no lo debería haber repetido. ¿Está? Cuando decimos, bueno, pensemos cuál es la huella ecológica hídrica, la huella hídrica de una persona, y en general lo que pensamos en primera instancia es esto: consumo directo de agua, que el agua salga por la canilla, cuántos litros puedo usar por agua, por mes, por año, nuestra huella hídrica. Ahora, desde esta perspectiva hay algunas páginas en internet que permiten calcular cuál es tu impacto, cuál es tu huella hídrica, poniendo la información en programa. Por ejemplo, entras, hay 3 componentes principales: hogar, características, usos, rutinas, alimento que consumís y transporte. Y uno aquí va chequeando, por ejemplo, en el hogar, cuántas personas viven en tu casa, qué electrodomésticos tenés en tu casa, si cafetera, tostadora, calentador eléctrico de agua, heladera, microondas, y así uno va chequeando. Es un proceso un poco tedioso porque es muy detallado, y al final de todo te dice: tu huella hídrica es tal. Hay otras formas de aproximarse a comprender cuál es la huella hídrica de una persona que han sido un poco más cinematográficas, como por ejemplo la que tomó National Geographic, que produjo esta imagen. Ahí se me va la imagen. Cada uno de estos patitos flotantes representa una ducha que una persona se da a lo largo de su vida. Esta representa el número de duchas que una persona en promedio en Estados Unidos se da a lo largo de su vida. Son muchas. Multipliquen cada una de estas duchas por el número de litros de agua que involucra cada ducha. Y ahí podemos tener una estimación de cuál es la huella hidrológica en el tiempo de vida de una persona en lo que refiere solo a duchas. Ahora, nosotros entonces con estas perspectivas podemos calcular la huella hídrica de una persona por determinado lapso de tiempo, ya sea un mes, un año o todo el largo de su vida, y siempre refiriéndonos a una persona. Y podríamos, sumando, como decíamos hoy, las huellas hídricas individuales, calcular cuál es la huella hídrica de un país. ¿No? Entonces, bueno, cada uno de nosotros podemos hacer uno de esos ejercicios, calcular más o menos cuál es nuestra huella hídrica, y después podemos sumarla y calcular la huella del país. Calcular la huella hídrica de un país es un indicador agregado que muestra los requerimientos totales de agua de un país y es una medida del impacto del consumo humano sobre los recursos hídricos. Ahora, es muy difícil obtener un buen estimador calculando solo la suma de lo que es la huella hídrica de cada uno, porque seguramente se nos escapen muchas de las cosas del cálculo. Por ejemplo, a ver, vamos a tratar de avanzar un poco. Este es en la publicación que yo les planteaba del año 2006. Se hacía un cálculo de la huella hídrica por país a nivel global. Hay un promedio de huella hídrica de toda la población del mundo. Los países que están por debajo de ese promedio están marcados en verde y los que están por arriba de ese promedio están marcados en rojo. ¿Ah? Los que están muy por arriba del promedio, por ejemplo, son Estados Unidos, Europa, Portugal, Italia, algunos países europeos, algunos de Asia, algunos de África. Los que están por debajo en estos esquemas, fíjense, son la costa oeste de América del Sur y Centroamérica, un sector grande de África, China, India, algunos países más de Asia y Europa. ¿Qué pasó con Uruguay? ¿Qué color es este? Blanco. Blanco significa no hay datos. En 2006 no había datos para calcular la huella ecológica a nivel país del Uruguay. Habla mucho de nuestra estructura para procesar información, de la capacidad del país para generar información y hacerla disponible para el mundo todo. Eso era 2006. 2011, esta es la nueva propuesta, son otros autores, este segundo autor es el mismo, este es otro. Se hizo una nueva clasificación y tenemos lo mismo. Los países en rojo, por arriba del promedio mundial, los países en verde, por debajo del promedio mundial. Hay algunos cambios bastante significativos con la propuesta anterior, por ejemplo, para ver el vecindario. Fíjense Paraguay y Bolivia. Paraguay y Bolivia por debajo del promedio mundial. Fíjense acá, Bolivia, con un rojo intenso.
Esto, más que cambios en el uso o en la huella hídrica, seguramente involucren problemas en las estimaciones. ¿Ah? Pero bueno, es una estimación y como todas puede tener problemas o errores. Ahora, ¿qué pasa con el Uruguay? El Uruguay está sobregirado, según las estimaciones más modernas de la huella hídrica a nivel país. Nosotros no estábamos en los verdes, ni siquiera en los amarillos, estamos en los naranjas o los rojos. Por lo tanto, estamos sobreexplotando nuestros recursos hídricos según estas estimaciones. Ahora, yo les decía, seguramente cuando uno piensa la huella hídrica, intenta estimar la huella hídrica de un individuo uruguayo, piensa lo que consume sacando agua de la canilla. Esto en el país se estima que es más o menos el 10% del recurso hídrico disponible, aguas dulces disponibles, 10%. 10% del uso, por lo tanto, 10% del uso, ahora vamos a ver que eso en realidad no es tan así, es todavía menos. Ahora, hay otros usos que son mayoritarios en el uso del agua y que son necesarios para soportar la vida en nuestro territorio. Y hay uno que es muy relevante, que es la producción hidroeléctrica. La producción hidroeléctrica es, por varios órdenes de magnitud, el uso mayoritario del recurso agua en el país. Tanto así que es difícil estimarlo por lo grande, no por lo chico. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. El otro, del restante que no se usa para esto, el 85% del agua se utiliza para riego. Para producir alimentos, cuando yo abro la canilla, mido, tomo un litro de agua que